Hola niños, Dios les bendiga. En esta hora quiero invitarles a nuestra clase de escuela dominical y me siento muy feliz de podérselas enviar en esta mañana. Vamos a cantar un coro que es nuestro coro lema de nuestra clase de escuela dominical y es el coro El necio edificó su casa en la arena. El necio edificó su casa en la arena, el necio edificó su casa en la arena, el necio edificó su casa en la arena y la lluvia descendió y el río creció, la lluvia descendió y el río creció, la lluvia descendió y el río creció y la casa en la arena se cayó. El sabio edificó su casa en la roca, el sabio edificó su casa en la roca, el sabio edificó su casa en la roca y la lluvia descendió y el río creció, la lluvia descendió y el río creció, la lluvia descendió y el río creció y la casa en la roca se quedó. Amén, gloria al Señor Jesús. Así es que nuestra clase de hoy es permanecer en Dios. ¿Cómo es, niños? Permanecer en Dios. Entonces, hay una ventaja muy grande de permanecer en Dios y es que estamos bien con nuestro Dios, ¿cierto? ¿Qué es permanecer? Permanecer es estar o mantenerse en un lugar, es quedarse allí, es habitar, es resistir y es durar allí un tiempo largo o corto. Pero la idea de permanecer en Dios es permanecer para siempre, ¿cierto, niños? En la Biblia nosotros encontramos que permanecer en Dios lo podemos hacer por medio de su palabra, ¿cierto? Pero también nosotros, cuando permanecemos en algo, necesitamos algo para permanecer. Entonces, lo que necesitamos es que nos guste el lugar donde estamos, ¿cierto? Para permanecer allí. Es sentirnos seguros. También es estar bien donde estamos para poder permanecer. Tener buenas cosas, ¿cierto? Tener un buen fundamento. Que me quieran o que me acepten. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos a jugar en un lugar y permanecemos allí harto tiempo, entonces es porque nos gustó ese lugar donde estamos y nos gustó jugar con las personas con que estamos jugando, nos gustó porque nos aceptaron allí, porque de pronto los amiguitos se sintieron muy felices con nosotros y también cuando nosotros permanecemos en un lugar es porque de pronto alguien nos dijo algunas cosas bonitas o tenemos unos juegos muy divertidos, ¿cierto? Cuando nosotros de pronto nos acostamos a dormir, entonces nosotros duramos ahí harto, ¿cierto? ¿Cuánto duramos durmiendo? Toda la noche, ¿cierto? Y amanecemos al otro día y nos damos cuenta que son ¿cuántas horas? 8 horas durmiendo. Permanecimos allí durmiendo porque el lugar donde estábamos era firme, era confiado, ¿cierto? Nuestro colchoncito, nuestra camita es muy rica, entonces podemos estar bien ahí. De pronto cuando, no sé, de pronto quien tenga, o de pronto no sabemos quién no tenga una camita bien, le gusta pararse rápido porque no aguanta ya de pronto una cama con puntillas. Entonces se va a dormir y entonces no puede permanecer allí porque le molestan las puntillas, ¿cierto? Entonces nosotros permanecemos bien en nuestra camita porque es muy rica, ¿cierto? La Biblia nos dice que necesitamos permanecer en Dios. ¿Y qué necesito para permanecer en Dios? Necesito tener un buen fundamento,
¿cierto? Necesito escuchar y guardar la palabra de Dios. Necesito sentir el amor de Dios en mi vida. Y necesito que me guste estar con Dios. Eso es lo que necesitamos para poder permanecer en Dios. Entonces, la Biblia nos cuenta en San Mateo capítulo 7 y hace una comparación de dos cimientos. Y dice la Biblia que lo compara a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Ese era un hombre sabio, que él sabía dónde iba a construir su casa para que permaneciera firme. Entonces este hombre construyó su casa sobre la roca y vinieron fuertes tormentas, vinieron ríos, vinieron vientos y dieron con mucha fuerza contra esa casa. Pero la casa permaneció allí porque tenía un buen fundamento, ¿cierto? Y ese fundamento, ¿quién es? Es Jesucristo, ¿cierto? Pero también nos cuenta de un necio, un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y resulta que esa casa estaba muy inestable, estaba como allí como queriéndose caer, porque la arena se desvanece, ¿cierto? Entonces dice la Biblia que vinieron ríos, vinieron vientos contra esa casa, y la casa, ¿qué pasó? Se cayó, porque no estaba fundamentada, ¿dónde? En la roca, sino que estaba fundamentada, ¿dónde? En la arena. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros debemos tener nuestra vida fundamentada en algo muy especial. Así como esos hombres fundamentaron su casa en un sitio para que permaneciera allí, entonces nuestra vida también la debemos poner o fundamentar sobre algo que se llama la palabra de Dios. Y sobre este fundamento es que nosotros debemos edificar nuestra vida para que nuestra vida permanezca en Dios. Entonces, para permanecer en Dios, ¿qué necesitamos, niños? La palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios es la que nos edifica para poder permanecer en Dios. Aquí en esta palabra preciosa hay una historia muy bonita que todos los niños yo creo que lo sabemos y los papitos también la sabemos de memoria. Y es la historia de un hombre llamado Daniel. Este era un joven muy especial. Era un joven que era del pueblo de Israel. Y este joven fue llevado cautivo. O bueno, fue llevado esclavo a Babilonia. Fue llevado allí porque lo querían para que les enseñaran muchas cosas allá en Babilonia. Entonces, este hombre, Daniel, era un hombre que había sido cimentado desde pequeñito. Cuando estaba pequeñito, su mamá y su papá le enseñaban mucho la palabra de Dios. Y entonces estos hombres fueron muy sabios desde pequeñitos y siempre permanecieron en lo que habían aprendido, que era la palabra de Dios. Cuando de pronto venían pruebas y venían dificultades, ellos no se separaban de la mano de Dios porque ellos sabían en qué habían creído. Dice la Biblia que este hombre Daniel, siendo un joven, permaneció en la palabra de Dios, permaneció en Dios, pero ya cuando creció, en unos años después, dice la Biblia que unos hombres querían quitarlo de allí porque el rey Darío lo tenía en muy buena estima. Y el rey Darío lo había puesto como gobernante de Babilonia. Entonces, él allí tenía un lugar muy especial. Pero ¿qué pasaba? Habían otros hombres que le tenían mucha envidia. Le tenían envidia, ¿por qué? Porque resulta que este hombre permanecía en Dios. Entonces, Dios siempre lo hacía prosperar, Dios siempre lo ayudaba, Dios siempre lo bendecía.
Y dice la Biblia que estos hombres buscaron ocasión para hacer caer a Daniel y para quitarlo de ser gobernador. Y entonces dice la Biblia que ellos pusieron una trampa. Fueron al rey y le dijeron, rey Darío, mira, queremos que nos firmes un edicto. Y este edicto es que nadie puede irse a otro Dios o pedirle a otro Dios fuera de ti, oh rey. Entonces resulta que estos hombres hicieron así, fueron y le hicieron firmar al rey Darío. Y entonces el rey Darío, sin saber que lo que querían hacer era buscar ocasión para hacer caer a Daniel, entonces firmó el edicto. Y dice la Biblia que como Daniel oraba 3 veces al día, por la mañana, por la tarde, por la noche, lo encontraron allí orando a puertas y a ventanas abiertas. Y esos hombres dijeron, ay, esta es la ocasión para hacer caer a Daniel. Entonces fueron y le llevaron esa razón al rey Darío y le dijeron, Darío, mira, Daniel ha estado pidiendo a otro Dios fuera de ti. ¿Y qué hicieron estos hombres? Hicieron que lo echaran al foso de los leones. Pero dice la Biblia, ustedes ya saben también la historia, ¿cierto? Unos leones hambrientos, rugiendo y con mucha hambre. Entonces, cuando llega Daniel allí, dice la Biblia, que el Señor envió su ángel y le cerró la boca a los leones, el cual no le hicieron nada, no le hicieron daño a Daniel, porque Dios estaba con Daniel y porque Daniel permanecía en Dios. Entonces, mis niños, es muy lindo permanecer con Dios, es muy hermoso permanecer con Él, porque con Él nos va muy bien, ¿cierto? Con Él tenemos todas las cosas, con Él podemos vivir felices, con Él tenemos todo lo que queramos pedirle a nuestro Dios, ¿cierto? Hay un versículo muy bonito que lo vamos a memorizar en esta mañana. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces vamos a repetirlo allí desde la casa. ¿Cómo es que dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Está en Salmos capítulo 119, versículo 11. En esta semana le decimos a papá y a mamá que nos lo vuelvan a repetir y lo vuelvan a repetir para poder aprenderlo muy bien. ¿Listo? Entonces, niños, la clase de hoy se llamó Permanecer en Dios. Tenemos una manualidad el día de hoy y es una casita. Una casita que he elaborado con unas cosas que son las que tenemos allá en la casa. Por ejemplo, es un tubo del papel higiénico que utilizamos todos en casita, ¿cierto? Necesitamos una hojita o si quieres Fomic, puedes utilizar Fomic. Necesitamos unas témperas, unas tijeras y necesitamos también un pincel o con nuestro dedito podemos pintar. Yo le recorté un poquito, como unos 6 centímetros le recorté para que no quede tan alto, porque si no nos quedaría muy alto. Entonces fue de la siguiente manera. Hice nuestra base, que es en cartón, le escribí su versículo y el tema. El rollito de papel lo recorté, como ya les dije, les recorté la puerta. Y luego de recortarlo, lo pinté con un vinilo, la puertica de otro color y también en la llavecita de la puerta le puse un botón. Ustedes de pronto en casa tienen botoncitos por ahí guardados, un botoncito. ¿Listo? Y nuestro techo va a ser de la siguiente manera. Yo tomé este plato para hacerle la forma redonda a un papel o si tienes foaming lo puedes hacer con foaming. Entonces recorté el círculo muy bien y le abrí una rayita, una lineecita. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lo doblemos o lo tratemos de doblar un poquito, nos quede la forma que tiene
esto que es como un conito. ¿Listo? Entonces así lo pegué con silicona y este es nuestro techo. Yo no la pegué para que ustedes se dieran cuenta cómo iba, pero ustedes pueden pegarlo en la casa con silicona. ¿Listo, mis niños? ¿Listo? ¿Lindos? El mejor trabajo o los mejores trabajos de escuela dominical, cuando regresemos a nuestras clases, van a tener un premio. Entonces yo les invito para que hagan su casita así muy bonita, mucho más bonita que esta, porque ustedes son muy creativos y entonces van a tener su casita allí. ¿Listo, mis niños? Entonces esto es todo por hoy. Esta es la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, un fuerte beso y Dios les guarde a todos.